Amigo de la calidad, buenas noches, bienvenidos a un nuevo webinar de ICL y que ha sido solicitado ya por varias veces. Creo que ya todos los años estamos haciendo este webinar que vamos revisando el tema sobre gestión. Tenemos varios tipos de webinar y bueno, hoy día nos toca hablar un poco de gestión, ¿no? Otros webinars hablaremos y estamos hablando de temas técnicos, de la molécula, de la fórmula, de la célula, y en otro momento de los temas de soporte, ¿no? ¿Y por qué lo defino así? Porque cuando uno ya mira por gestión de procesos, va separando las cosas en tres procesos fundamentales: los que cumplen la visión, los que cumplen la misión y los que brindan el soporte. Pero eso nos vamos a encargar de hoy día de conversar y revisar un poco la literatura y de conversar un poco nuestras experiencias. El QR que ven en la pantalla es para ingresar a un grupo de WhatsApp por el cual vamos a enviar los certificados. Estos certificados que son gratuitos en ICL eh, se envían por correo a través de un software y solo pueden acceder los que ingresan al Zoom, que en este momento se está transmitiendo por redes sociales. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata este tema de la implementación de la gestión por procesos. Primero veremos qué es la gestión por procesos y luego cómo se implementa según algunos modelos que están bastante conocidos, pero que siempre es bueno volverlos a revisar, ¿no? Soy partidario de que el conocimiento es de todos y que todos tenemos que ser humildes con el conocimiento y estar revisando permanentemente lo nuevo, pero también lo básico, porque por ahí se empieza, ¿sí? Bueno, sin más, ingresen al grupo de WhatsApp si quieren certificarse y de hecho también los que nos acompañan desde las redes sociales ingresen al Zoom, ¿no? Porque si ingresan al Zoom tienen el certificado gratis los 100 primeros. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Decía que la gestión por procesos tenemos que ir conociéndolas primero. Estamos tramitando hoy día desde Lima, Perú, y justamente puse esta diapositiva para acordarme de que al final de este webinar vamos a hablar un poquito sobre Perú, con las disculpas de los seguidores y los que nos acompañan de, de fuera de Perú. Vamos a un poquito a hablar de Perú y de repente este documento que vamos a presentar les pueda servir, ojalá que sí, ¿sí? Bueno, empecemos con las referencias bibliográficas. Fundamentalmente, cuando hablamos de gestión por procesos, que ya vamos a ver de qué se trata, vamos a encontrar un manual muy conocido que es de la OMS respecto a cómo se implementa un sistema de gestión de calidad en laboratorio. Este es de libre acceso. También los libros de Westgard, que en la edición Wallace Coulter se puso a disposición libremente de la sistema de gestión de la calidad por el laboratorio. Y también de ya los documentos peruanos, Manual de Procesos y Procedimientos de Macroprocesos, y este que me gusta mucho, que es un documento orientador sobre la implementación, ¿no? Este documento también sirve en los bancos de sangre, ya vamos a hablar del documento. En los bancos de sangre también nos ayuda mucho este documento de los bancos de sangre en el Perú. Y bueno, también vale la pena decir al respecto de este otro documento que está siendo la evolución del que les comenté hace un momento, que es una directiva administrativa del 2020 que, como les decía, viene de unos documentos previos y que en el Perú nos sirve como lineamientos para la implementación de la gestión por procesos. Entonces, tenemos literatura. Por otro lado, y uno que me gusta mucho, es esta quinta edición de la QMS 01, que nos habla también de un modelo de un sistema de gestión de calidad para laboratorios. En todos ellos vamos a encontrar abundante literatura de esto que siempre hemos escuchado, que es la gestión por procesos. Pero, ¿qué es la gestión por procesos? Empecemos con algunas definiciones operativas para luego hacer ya el deslinde o la explicación para nuestros amigos que todavía no lo manejan. Y para los que ya lo manejan, a ver si
si podemos al final debatir un poco si me equivoqué, si estuvo bien, y sus propias experiencias, etcétera. Este es un espacio libre, el conocimiento es de todos, y mientras todos ayudemos a mejorar, los pacientes son los que son favorecidos del incremento de estas cosas. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar muchas maneras de encontrar definiciones. Las ISO son buenos vocabularios para encontrar definiciones, pero también hay literatura, el libro de Westgard, que no es otra cosa que una especialización de la literatura mundial sobre la industria y el comercio. Entonces, hay muchas definiciones, pero voy a tomar algunas para ir más o menos revisando al momento que hagamos la explicación entre la gestión por procesos y la gestión de procesos. Bueno, actividad. Una actividad es cualquier cosa, conjunto articulado de tareas permanentes, continuas, interrelacionadas y secuenciadas para la generación de un producto o servicio. Debemos recordar que el laboratorio es un servicio, brinda servicios, el servicio de análisis clínico es su principal servicio, aunque da otros servicios. También hace docencia, también hace investigación, también entrega información valiosa al sistema de salud que no sean resultado de pacientes, también funciona como parte de la vigilancia y también de los comités, ¿no? Así que tiene varios servicios, pero el que más conocido y el que le da valor fundamentalmente es el servicio de análisis clínico, en donde ingresan muestras o pacientes y salen resultados. Creo que de eso todos lo manejamos. Y las actividades que están hacia adentro, los elementos que hagamos hacia adentro, le vamos a llamar actividades. Ahora, cuando las actividades van a estar relacionadas entre ellas para alcanzar un mismo objetivo, entonces ya esto tiene sentido, ya tiene un propósito y por lo tanto ya podemos articularlas y llamarlas de una manera más global, que sería propiamente un procedimiento o un proceso, en donde hay una secuencia, ¿no? Hay un flujo, hay una manera ordenada de hacer estas actividades. Ahora, cuando yo quiero estas actividades, colocarlos en esta secuencia, puedo establecer algo similar a lo que vemos en la pantalla, que sería un flujo, ¿no? Grama, un flujograma, un flowchart, ¿no? Que en la mayoría de casos ahora ya se espera que se haga de una herramienta a través de un BPMN, que sería una manera como estamos mirando acá, que que viene de la industria, como decía hace un momento, y que ahora ya, por ejemplo, en estos lineamientos en Perú nos están pidiendo que sea de esta forma. Bueno, finalmente, la intención es ver cómo fluyen estas actividades en un proceso o en un procedimiento. Ya vamos a ver la diferencia también. Ahora, ¿en qué consiste este BPMN? Bueno, es un modelo de notación en procesos de negocio, pero que ya se está aplicando en salud, como les decía hace un momento. Eh, Ahora, otra manera de establecer todo esto es a través de una forma de mostrar la organización del laboratorio. Y empieza entonces las diferencias. Antes, se decía que cómo está organizado tu laboratorio. Entonces mostrábamos normalmente un organigrama, donde había un jefe, habían subjefes y áreas que dependían del subjefe y todos los subjefes del jefe. Entonces era un organigrama. Creo que todos sabemos lo que es un organigrama, hemos visto cómo es. Y entonces hay una característica, porque esa es la representación clásica de la gestión de procesos. Entonces, entre un de y un por hace la diferencia. Gestión de procesos significaba un poco la cadena de valor referente a una cuestión vertical, en donde uno, estando dentro de una verticalidad, se preocupaba en satisfacer al jefe y ese jefe a su jefe. Y entonces había una cadena hacia arriba o hacia abajo de manera vertical. En la gestión por procesos, que ahí viene la diferencia, entonces los procesos ya no se organizan de manera vertical, sino de manera horizontal. ¿Listo? Y en esta manera horizontal
uno puede tener varios jefes, ¿no? Uno podría estar siendo parte de un área, pero también siendo parte de otra. Por ejemplo, yo voy a dedicarme a hacer la toma de muestra, pero también me han encargado hacer el inventario y el almacén. Entonces tengo dos, vamos a decirlo así, procesos o subprocesos en los cuales tengo dos jefes, porque habrá un dueño de procesos, entonces aparece un cambio en la nomenclatura. Ya no decimos el jefe, sino el dueño. Ya no decimos el jefe del proceso, sino el dueño del proceso. Y podemos tener varios dueños de proceso. Como decía en el ejemplo, podríamos ser que yo esté haciendo la parte de análisis, pero también soy el coordinador, ¿no? Entonces estoy en la parte de gestión y aparte estoy en la parte de operación. Entonces, si lo miramos de esta manera y consideramos un poquito cómo es que podemos calzar la idea de la cadena de valor, el valor se centra en el centro de este mapa de procesos, en donde una manera de mostrar la organización del laboratorio es esta. En la parte de arriba voy a colocar todos los elementos o las actividades relacionadas a la gestión, que podría estar justamente el director, podría estar el responsable de calidad, de repente está el responsable de la parte administrativa. Ellos no generan valor, ellos van a gestionar lo que genera el valor. O sea, no vemos a un contador o de repente a una secretaria o de repente a un jefe de laboratorio haciendo análisis o tomando muestras o entregando resultados. Entonces, se los separa. En la parte de arriba se colocan los procesos estratégicos, que son los que determinan y hacen que se cumpla la visión del laboratorio. ¿Listo? La visión es algo al futuro, algo que quiero alcanzar, algo que, de acuerdo a mis recursos, me proyecto en la planificación y organización. En el centro aparece la cadena de valor. Acá en el centro colocamos a todo lo que le da valor en este caso, al laboratorio. Y todos coincidimos, incluso la ISO 15189, que en esta cadena de valor está justamente la fase preanalítica, analítica, posanalítica, aunque ahora han aparecido más, pero siempre nos sustentamos en esas tres fases de valor. Entonces, en el centro va a aparecer esta cadena de valor en los procesos ya no visionales, o sea, hacia el futuro y que quiero planificar y organizar, sino los procesos misionales, la misión, es decir, lo que estoy haciendo en este momento para alcanzar la visión, la misión, que son la cadena de valor, lo que le da valor al laboratorio y que genera pues los recursos, ¿no? Entonces, en esta cadena de valor, o si quieren, procesos operativos, o si quieren decirle procesos misionales o ejecutivos también, se encuentra lo que ya conocemos mucho, ¿no? Y hacia abajo están los procesos de apoyo. Entonces está todo lo demás, que no generan gestión, que no coordinan ni generan ideas o decisiones o jerarquías, sino más bien los que apoyan a la cadena de valor o a los procesos misionales y a la cadena de gestión, que serían los procesos visionales. Entonces, estos procesos de apoyo, ahí lo vemos, que recursos humanos, logística, eliminación de desechos, finanzas, mantenimiento, marketing, etcétera. Eso depende de cada laboratorio, pero fundamentalmente se trata de que así mostramos la organización, ya no como un flujo, organigrama vertical, cada uno con su jefe, sino de una manera horizontal, en donde todos, si ustedes miran, a un lado entran los requerimientos del cliente, que en este caso le vamos a decir el paciente, según la 15189, y en el otro extremo estará la satisfacción del cliente. Entonces, cuando queremos yo en mi sitio de trabajo, y podría ser que yo esté en dos o tres sitios de trabajo, que tengo dos o tres dueños de proceso, estoy trabajando, me van a medir no por satisfacer al dueño de proceso o a los dueños de proceso, sino todo lo organizamos para satisfacer a los pacientes. Entonces, a todos se le entrega ficha de trabajo y se les mide la competencia, la producción, el rendimiento,
en función de indicadores que satisfagan o que aporten en la satisfacción del cliente. Entonces, todos estamos mirando al cliente, cómo es que ingresa, cómo se transforma, en este caso, eh, para cumplir con sus necesidades, en este caso, el análisis clínico. Entonces, cómo se transforma sus muestras en resultados y cómo es que al entregarlos quedan satisfechos los clientes. ¿Sí? Esta manera de pensar en muchos lugares todavía no está implementado. Entonces, como les decía, estamos viendo todavía los fundamentos para entender un poquito de qué se trata esta generación de una gestión por procesos, ¿no? Todo esto funciona a través de documentos. En ciencia nos basamos en evidencias para creer. Esto lo aprendimos del primer ciclo de los estudios superiores. Y sí es cierto, ¿no? Si yo no veo que el experimento esté documentado en un video o en un informe, en un artículo, en una tesis o en lo que fuera, no puedo primero enterarme y segundo repetir ese experimento para ver si es cierto, porque de eso se trata la ciencia, ¿no? El método científico que todos los hemos estudiado. Entonces, no podría suceder que ustedes me presenten que me digan que el laboratorio está, por ejemplo, organizado, lo que estamos hablando del mapa de procesos, si no me presentan el documento llamado mapa de procesos, en donde me detallan, y voy a regresar a la diapositiva, me detallan con cierto orden cómo está organizado el laboratorio. Entonces, la documentación, así como les digo, que cuando uno hace gestión, primero planifica, luego organiza, luego dirige y luego controla, no funcionaría si no tengo documentación. De hecho, las certificaciones, acreditaciones, evaluaciones, supervisiones, habilitaciones, permiso de funcionamiento, licencias o como cualquiera de estos elementos, se sustentan en documentos. Entonces tiene que haber una gestión documentaria y eso es definitivamente necesario para que bajo el método científico o en general para toda actividad humana se pueda demostrar, uno, que sea planificado y organizado, por ejemplo, manuales, procedimientos, instructivos, ¿no? Planes, y que eso se está ejecutando y se está cumpliendo. Entonces ahí está el otro grupo de estas evidencias llamadas registros, indicadores, informes, etc. Así que la documentación es fundamental y por eso es que nosotros nos preocupamos tanto en ICL de hacer cursos sobre documentación, ¿sí? Porque dentro de todo eso también es ciencia y hay que saber hacerlo. Ahora, cuando vemos que el proceso funciona, podemos medir el desempeño, porque de hecho, si somos un laboratorio cuya necesidad es la de que alguien en el hospital haga los análisis clínicos, entonces vamos a medir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Eso es el desempeño, el grado de evaluación y comparación de los resultados obtenidos en este proceso de servicio, estos resultados, con metas, estándares o elementos que califiquen que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, la gestión de la calidad, si lo estamos haciendo bien, depende mucho de la competencia de las personas, porque en la ISO 9001 nos habla de que para cualquier actividad humana se necesitan tres recursos: la infraestructura, el equipamiento, y ahí meto todo lo que sean materiales, consumibles, instrumentos, equipos informáticos, todo, y personas. Tres recursos: infraestructura, equipamiento y personas. Y como sabemos, de los tres recursos, el más importante son las personas. Podemos encontrar laboratorios con buena infraestructura y buen equipamiento, pero que funcionan mal. Los resultados no son confiables, hay reclamos y no están aportando valor al centro, al sistema de salud. Y podemos encontrar laboratorios que en realidad les falta infraestructura, tienen deficiencias, métodos obsoletos, digamos, de análisis, porque no tienen un equipo automatizado, por ejemplo, pero que trabajan bien.
con mucha calidad y pueden incluso llegar a hacer acreditaciones con poca infraestructura y limitada equipamiento. Y esos ejemplos hay muchísimos y en todos los países. Entonces, la persona es lo más importante, es lo que determina que las cosas salgan bien. Y eso que le estoy comentando, eso se llama competencia. Entonces, hay ISOs dedicados a la calidad y la competencia. Por ejemplo, la ISO 15189. Hay otras ISOs como la 15190 que nos habla de la seguridad. Y todo lo demás que aprendemos normalmente en la universidad siempre nos apuntan mucho hacia la producción, al cómo hacer el análisis. Pero también hay que saber que se haga bien y que sea seguro, ¿no? Bueno, entonces ese es el desempeño. Estamos revisando un poco algunas definiciones para ir de frente ya al tema propiamente. Bueno, resulta de que la eficacia es una medida de lo, de la, del alcanzar los objetivos. Entonces, lo primero que uno hace en gestión, les dije, era planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, planificar. Lo primero que uno hace es planificar. Y antes de haber hecho la planificación, ha tenido que medir cómo estamos. Entonces, hay todo un círculo virtuoso ahí. Pero bueno, primero mido cómo estamos y luego planifico para lo que quiero estar dentro de un año, por ejemplo. Entonces, si cumplo lo que me propuse, porque lo he escrito en un documento llamado plan, y cumplo todo, he establecido 4 objetivos, y los 4 objetivos lo consigo, eso es ser eficaz. Y eficacia al 100%. Porque siempre medimos, siempre ponemos un número. En ciencia esto es la evidencia. Entonces, si yo declaro que voy a cumplir en un año 4 objetivos y cumplo solo 2, entonces soy 50% de eficacia. Entonces, grado en que se realizan las actividades, que estoy acá admitiendo todavía personas, planificadas y se alcanzan los resultados planificados. ¿Listo? Eso es la eficacia. Y eficiencia es la optimización de los resultados. Y esto es algo muy importante porque, como todos sabemos, en todos los laboratorios del mundo, los recursos son limitados. La infraestructura no es infinita, los equipos tampoco y las personas tampoco. Usted no tiene que tener una gestión correcta, una manera de optimizar los recursos. Entonces, en las guías y en las ISO nos dicen, usted para hacer una buena gestión tiene que evitar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Eso fundamentalmente, si lo mide y lo consigue, eso es hacer una buena gestión, en términos simples. Eficiencia es la optimización de los resultados alcanzados con relación a los recursos que ha usted gastado. Entonces, si yo tengo 10 personas que me hacen 100 análisis, puedo ser más eficiente si compro un equipo y reemplazo a las 10 personas por 2 personas. Eso lo haría que me sobre personal y puedo hacer a más cosas con ese personal. Porque una persona que se dedica a mezclar, incubar, leer, calcular, y lo hace todo el día para el mismo tipo de pruebas como lo hacíamos hace 40 años, para hacer una glucosa, habían una persona dedicada a glucosa, urea y colesterol, otra para creatinina, que alguno tenía que incubar y hacer hervir, otro tenía que mezclar y centrifugar, otro tenía que, y así cada uno se especializaba. Entonces en el laboratorio encontrábamos 15 personas haciendo los análisis de la bioquímica, un laboratorio grande. Ahora solo hay uno o dos. Pero no significa que no se necesiten las 15 personas. Esas 15 personas se van especializando en otras cosas y el laboratorio incrementa su eficiencia. Es decir, hace más con menos personas. No estamos despidiendo personas, solo estamos incrementando nuestra producción y nuestra capacidad. Y por eso decía que el laboratorio no solamente hace análisis clínico, hace investigación, que hace falta mucho en la mayoría de nuestros países, hace docencia, hace informes, pertenece a comités, por ejemplo, de vigilancia,
pertenece a estándares, logra ISOs, empieza a hacer difusión, liderazgo de laboratorio hacia afuera del centro de salud o finalmente hacia el sistema de salud, empieza a obtener políticos que lleguen a hacer cambios estructurales en el gobierno, senadores, diputados, ministros, presidentes que sean laboratoristas, ¿sí? Entonces, eso eleva a todo el sistema. Pero si nos vamos a dedicar solamente a no ser eficientes y alcanzamos los objetivos, pero con un alto costo y a veces a pérdida, entonces eso no es hacer una buena gestión, eso es no ser eficiente. Siempre se mide la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Y ahora, la gestión por proceso sería una manera de hacer todo lo que hemos hablado de manera transversal, secuencial y que todo esto que hemos ordenado de una manera horizontal, pues sirva para el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes y que esto se convierta en objetivo de logros institucionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi objetivo no podría ser, mi objetivo supremo en un laboratorio es facturar más. No. Mi objetivo ya se convierte primordialmente en satisfacer al cliente. Eso de facturar más va a caer por caída libre. Pero primero es satisfacer al cliente. Segundo, podría ser retener los clientes, que no elijan ir a otro laboratorio, que vuelvan a se fidelicen con el laboratorio, ¿no? Ser eficientes, menos recursos, más producción. Esto también sería un buen objetivo. Pero para eso tengo que hacer desde que la secretaria ahorre papel, desde que el personal operativo pues gaste menos reactivos, compre equipos más eficientes que con menos volumen hagan las mismas pruebas, que el almacenero pues utilice un cuarto un cuarto frío en lugar de comprar 4 refrigeradoras, ¿no? Entonces, la eficiencia, la eficacia, el desempeño de una manera transversal, en donde todos apuntamos hacia el paciente para que quede satisfecho, son formas clásicas de ver esta gestión por procesos. Ahora, cuando uno planifica, una de las cosas que pone en el plan, miren que estoy soñando todavía, estoy haciendo la visión, estoy soñando mi plan, eh, tengo que colocar para saber que yo llego al objetivo algo que me indique en números que lo estoy logrando, ¿sí? Un ejemplo muy básico sería, quiero bajar de peso. Mi visión es ser flaco porque soy gordo. Listo. Pero decirlo sin números no sirve. Decirlo sin medir no sirve. Primero tendría que medir cuánto peso, luego hacer mi plan y hacer un indicador, por ejemplo, índice de masa corporal, a fin de un periodo de tiempo, un año, y si logro el objetivo que me planifiqué, entonces eficaz. Si lo hice sin meterme en un gimnasio, sino haciendo ejercicio en mi casa, sería eficiente, bueno, he gastado muchos recursos. Y puedo con ese indicador determinar que efectivamente he logrado lo que me había propuesto. Entonces los indicadores son eso, dato conjunto de datos que ayudan a medir y valorar objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Por lo tanto, los indicadores se planifican y desde la planificación ya tienen que estar los indicadores. Y la siguiente vez que conversemos en un webinar como este, hablaremos sobre indicadores de laboratorio clínico basados en una guía de la CLCI. Eso es lo que vamos a hacer, desarrollar la guía. Los indicadores son fundamentales. Lamentablemente, en muchos países, incluido Perú, muchos laboratorios no tienen indicadores. Y a pesar que la norma se los está solicitando, no lo cumple. Y esos indicadores son de obligatoriedad, son nacionales, servirían para hacer una revisión de cómo está el país, pero si nadie lo cumple, ni nadie lo informa, ni nadie lo pide, queda en letra muerta en muchos países en las normativas que tienen. Así que los indicadores son más importantes, como vemos, de lo que parece, ¿no? Bueno, entonces ahora hablemos sobre lo que es un proceso.
conjunto de actividades secuenciales que interactúan entre sí y que añaden valor en un punto de inicio o una entrada y un punto de término. O sea, todo lo que entra a un proceso gana valor. Si el proceso es bueno, ha ganado mucho valor. Si el proceso es malo, ha ganado poco valor. Y si no ganó valor, no es un proceso. No se define como un proceso. ¿Sí? En el sector salud y en los laboratorios entran muestras y otras cosas más. Entran solicitudes, entran pacientes, entran muestras, entran personas, entran reactivos, entra una serie de elementos que adentro del proceso se convierten en resultados de pacientes, en informes, en personas capacitadas, en resultados de investigación, etcétera. Salen muchas cosas. En todos estos casos, en el proceso llamado laboratorio, existen controles para saber si estamos haciéndolo, cuánto estamos haciendo, el cuánto, qué tan bien lo estamos haciendo, calificando, y qué tan seguros es esto. Aparte de otros más, como sería, por ejemplo, cuántos documentos uso, cuántos equipos uso, cuánto reactivo uso, cuántas personas uso, también hay gestión de personas, de equipos, incluso qué tanto es el impacto de mi proceso frente al mundo, cuido al mundo, protección del medio ambiente, qué tanto puedo ayudar a los menos favorecidos, entonces mi responsabilidad social, y así podría tener varios controles para que mi proceso funcione satisfaciendo las necesidades y expectativas de los pacientes, ¿no? Una necesidad del paciente podría ser que el mundo no se contamine más, por ejemplo, ¿no? Entonces los controles son necesarios y los recursos, por supuesto, en donde aparecen los proveedores internos y externos, también son necesarios para que este proceso se mantenga. Algo de lo que mucho incide la actual ISO 15189 es que durante la pandemia muchos procesos llamados laboratorio clínico dejaron de funcionar porque había pandemia, pero eran un proceso vital porque era salud de las personas, pero dejaron de funcionar porque el recurso humano se enfermó, porque se acobardó, porque no había competencia, eran personas jóvenes. Entonces el proceso se detuvo por falta de proveedores, por falta de recursos, por falta de equipamiento. Y entonces se hace mucho énfasis actualmente en la gestión por procesos de la continuidad del proceso, que no se detenga, sobre todo procesos como laboratorio, que son necesarios porque son primarios. O sea, hay cosas que no se negocian, que tienen que funcionar 24 horas en un hospital de alta complejidad. No se nos ocurriría que vamos a una emergencia, aparece un shock traumas, paciente con, no sé, atropellado, y uno encuentra un letrero que dice, nos hemos ido de vacaciones, ¿no? O se esperaría algo así. Entonces, el que está haciendo la gestión, el que está siendo el dueño de este proceso, tiene que tener competencia para evitar, uno, que sea ineficiente, otro, que sea eficaz, ineficaz sería, ¿no? Otro, que se detenga. Y por eso es que los recursos tienen que estar de tal manera ordenados para que con contingencias podamos tener un plan de contingencia que asegure que el proceso continúe, ¿no? Entonces ya estamos hablando en estos términos, ya estamos hablando en un vocabulario de gestión por procesos. Dentro de estos procesos existen, por supuesto, procedimientos técnicos operativos, técnicos administrativos, procedimientos de soporte, ¿no? Procedimientos, que es una descripción documentada, otra vez la necesidad de un documento, de actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que la componen y su secuencialidad. Y claro, las actividades se pueden repartir en tareas. Entonces, un documento es eh, cómo tú expresas la dirección, cómo tú expresas lo que hay que hacer de manera disciplinada. Nadie se escapa, nadie se sale de esta manera de trabajo que está documentado formalmente bajo una firma del director. Las tareas, las actividades, los procedimientos van a formar finalmente este proceso. Y el usuario es aquel que recibe o utiliza el producto o servicio. Eso está clarísimo. Y hay muchos usuarios, pero en la 15189 nos enfocamos mucho en el paciente.
Ya lo que dijimos, los tipos de procesos estratégicos, misionales y de soporte, ¿sí? Ahora, los procesos se pueden diferenciar en un sistema de salud, o en un hospital, o en una clínica, un centro asistencial, un centro médico, depende de la envergadura del centro asistencial. Pero normalmente vamos a encontrar macroprocesos, que sería el todo. Por ejemplo, si hablo de un hospital, todo el hospital sería el macroproceso, y los procesos serían ya en un mapa de procesos los visionales, los misionales y los de soporte, por ejemplo. Y los subprocesos podría ser el laboratorio, un subproceso, que tiene sus procedimientos. Ese sería un buen ejemplo para entender un poco que los procesos se pueden dividir por niveles de acuerdo a su grado de complejidad. Y bueno, los documentos técnicos normalmente es de inicio un mapa de procesos y los manuales, ¿no? Que tienen jerarquías y que me hubiera gustado colocarlo, pero ya se nos va el tiempo. Bueno, así que con todo este marco de las referencias y de las eh, algunos tecnicismos, vocabulario, vamos a iniciar en lo que resta de este webinar. Para implementar una implementación de gestión por procesos, existen elementos que se tienen que dar. Evidentemente, si yo estoy desorganizado y quiero organizarme, o tengo una gestión de procesos vertical y quiero pasar a una por procesos, lo primero que tiene que haber es un compromiso de la alta dirección. Esto es lo que dice en este momento esta literatura. Vamos a ver después que lo reafirman, pero de una manera un poco diferente, otras más. Pero una de las cosas importantes, y miren que hablamos acá de las personas, no estamos hablando de infraestructura o de equipos. Dice, contar con el compromiso de la alta dirección, conformar equipo de trabajo, sensibilizar al personal. O sea, es la persona la que determina que esto se dé, en todos los niveles, desde la alta dirección hasta el, el proceso de soporte, ¿no? Ahora, cuando son las personas las que tienen que cambiar, entonces acá hay un tema un poco duro de decir, pero hay que decirlo. Si queremos tener orden en el trabajo, si queremos documentar todo en el trabajo, si queremos tener eficiencia y eficacia, si queremos trabajar bajo indicadores para demostrar que estamos trabajando bien, consiguiendo nuestros objetivos, es decir, la gestión por proceso, entonces el primero que tiene que cambiar es la persona. Como siempre digo, nadie da lo que no tiene. Y si queremos orden, la persona tiene que ser ordenada. Si queremos disciplina, o sea, que se cumplan las actividades organizadas de esta manera, las personas tienen que ser disciplinadas. Si queremos que seamos, como dice la OMS, confiables, oportunos y veraces, tenemos que ser nosotros primero eso. Si la ISO no dice, tienen que ser imparciales, tienen que ser confidenciales, tienen que pensar en el paciente primero, las personas tienen que hacer eso. Y cada Ministerio de Salud en diferentes países dice qué es lo que espera del personal de salud. Pero la mayoría dice que sean empáticos, que sean cordiales, que sean competentes, que sean íntegros, que tengan calidad. La mayoría de los ministerios dice eso. Si queremos que eso pase en el laboratorio, la persona tiene que ser así. Entonces la valla se pone alta, porque sí, pues hay que ser confiables, decir la verdad, llegar puntual, no decir más de la cuenta, ser imparciales en nuestras decisiones, pensar en el paciente primero, ser empáticos, ser cordiales, lo estoy diciendo todo de largo, ser íntegros y tener calidad en nuestra vida personal antes de empezar a trabajar estos valores en nuestro laboratorio. Porque sería lógico que si todos somos impuntuales, hasta el que toma la asistencia es impuntual, entonces el laboratorio es impuntual, por más que se documente que es un laboratorio oportuno, como lo ponen muchas veces, y los resultados salen a destiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas son los que hacen el cambio y entonces el director y quien acompañe en la gestión, una de las
pilares que tiene que aprender en la gestión por procesos es a saber gestionar a las personas. También hay gestión de la calidad, hay gestión de la seguridad, gestión de la producción y una cosa importantísima, gestión de las personas. Y como no nos formaron para eso, la mayoría de universidades no nos forman para gestionar personas, porque se dedican más a la molécula, a la célula y al cálculo y al equipo. Entonces es algo que se tiene que complementar en formaciones para las personas que van a tomar a cargo a otras personas. Pero también cada uno contribuye al clima laboral. Sin ser jefe, yo contribuyo al clima laboral para bien o para mal. Y también tengo familia y también tengo pareja. Entonces es transversal. Aprender gestión de personas es transversal e incrementa la competencia de un laboratorio. Y hay que apostar más y hay que gastar más recursos en las personas que incluso en los equipos. Porque el equipo es bueno, pero las personas no son buenas, no funciona. Por más dinero y recursos que usted ponga en tener mejor infraestructura y mejor equipamiento, lo que sí funciona es tener mejores personas, ¿sí? Muy bien, entonces siguen incrementándose nuestros amigos, se sigue ingresando. Bueno, entonces pasemos a este tema. Si quieren, estos son objetivos funcionales en los cuales vemos que cada uno tiene su jefe. Era la manera, digamos, como antes lo disponíamos. Un poco para recalcar ese tema de las diferencias, ¿no? En la gestión de procesos que vemos en pantalla a una gestión por procesos. En la de procesos era vertical. Cada uno tenía su jefe y cada uno satisfacía no al cliente, sino a su jefe. Y así las cosas funcionaban bien. Y también hacia abajo para sacar sus propios indicadores. Y entonces los indicadores, cada uno sacaba sus resultados, sus informes, sus indicadores, y no se hacía el match entre ellos. Entonces decía, yo no sé cómo está informática, pero de mi lado yo estoy así. Esa era una clásica expresión. No nos conocíamos entre nosotros. ¿Cuáles son las prioridades de los empleados? Bueno, satisfacer. Para arriba y para abajo era, como digo, vertical. Ahora se convirtió en algo transversal. Uno piensa de manera horizontal, pensando en el desempeño, no solamente el mío, sino de los otros. Entonces aquí sí puedo convertirme en un auditor. El de bioquímica puede auditar al de logística, pero ¿cómo si no saben de logística? El de almacén puede auditar al preanalítico, pero él no sabe nada. Sí, tiene razón, pero hay un plan y el plan está escrito y hay un seguimiento del plan, cuánto avanzado del plan, y eso está documentado. Entonces lo que hace el de almacén es ver el plan preanalítico y ver los avances basado en los registros, basado en los indicadores, basado en los informes, es decir, en la evidencia. Hace un cálculo simple, de 10 objetivos, tú has alcanzado 5, estamos a la mitad del año, está haciendo tanto por ciento de eficaz al momento. Eso es una auditoría. Entonces sí se puede, bajo este esquema, hacer auditorías entre personas que no son especialistas porque se basan en los documentos. De eso se trata la ISO. Usted cumpla con lo que dice, demuéstrelo con evidencias y yo le doy la ISO 9001, básicamente. Entonces, esta es una mejor manera de pensar las cosas y casi todos los países ya lo tienen implementado y con algunas excepciones hay países que todavía no lo implementan. El Perú, ya hablamos de Perú, está en el proceso de implementación y por eso es que ya hace más de 10 años aparecen estos documentos como lineamientos. Y por supuesto que los que quieren llegar a una ISO tienen que implementar gestión por proceso. Bien, entonces vamos a ir un poquito más rápido porque se me va la hora, pero bueno, acá tenemos algunas diferencias para que lo leamos rapidito. La gestión funcional, que era la gestión de procesos, y la gestión por proceso. La funcional, enfoque en la función de cada área, procesos efectivos, eficientes y algo flexibles, grandes barreras entre las áreas, no nos conocemos, tiempos irregulares de cumplimiento, cada área cumple a su velocidad. Habían áreas que tenían alta automatización, por ejemplo, la oficina del jefe tiene computadora, impresora, escáner, pantalla LED, tiene todo,
y la preanalítica no tiene ni impresora, ¿no? Eso es lo que se veía usualmente. Enfoque en resultados, me importan los resultados, no me interesaban los clientes, los resultados. La cadena de valor está en el medio, se agrega la calidad, habían calidades diferentes para cada uno, ahora nos interesa la calidad de todos y estaba suboptimizado. Bueno, en el enfoque de gestión por procesos tenemos que es interfuncional, una persona puede hacer varias funciones, más flexible, mayor eficiencia, mayor efectividad, se mide del todo, no de cada área. Se derivan barreras entre funciones, un empleado no pertenece a un área, pertenece al proceso en general, tiempo de ciclo mejorado, enfoque en el cliente, la cadena de valores de extremo a extremo, se desarrolla calidad y el sistema está integrado. Por ejemplo, para darles un ejemplo clásico, antes se decía, vamos a hacer un laboratorio, entonces voy a hacer un cuarto donde esté la hematología, otro cuarto donde esté la bioquímica, otro donde esté la microbiología, otro donde esté los cultivos, la microbiología, perdón, otro que sea la inmunología, ¿no? Y cada uno podía hacer lo que podía con lo que tenía. Entonces unos estaban más automatizados y ese era su fuerte, otros, como la microbiología, no tenían centrífuga, tenía hasta prestada la centrífuga, entonces había un desbalance enorme. En la gestión por procesos, uno dice, mire, este es el área, este es el cuarto en donde va a estar todos los equipos automatizados, todos automatizados, nada más. Aquí los semi-automatizados y acá lo manual. Acá pongo el laboratorista para que atienda 4 máquinas, 2 laboratoristas. En este semi-automatizado pongo 3 laboratoristas para la semi-automatizado y 4 para lo manual. Y tengo 3 áreas nada más. Automatizado, semi-automatizado y manual. Y hacen todos los procesos manuales. Grupo sanguíneo, va acá, que es manual, en la mayoría de casos, ¿no? Eh, Sedimento urinario, si no está semiautomatizado, bueno, va acá. Si está semiautomatizado, va acá. Entonces lo ordeno de una manera diferente. Es una manera de pensar más holístico. No está tan encajado como antes era, ¿no? ¿Qué beneficios trae esto? Hay una gestión objetiva, se enfoca en el cliente interno y externo, se enfoca mucho en la persona. Como ven, yo le di un enfoque muy fuerte a que hay que invertir más recursos en las personas que en los equipos, por ejemplo. Estandariza a nivel transversal la métrica de desempeño, se tiene métricas transversales, ¿no? Grado de satisfacción del paciente. ¿Y de quién es ese indicador? De todos, de todos. Entonces, claro, ya uno se compromete más. Se conoce internamente lo que sucede en los otros procesos, porque hay informes, reuniones, en donde no se habla más que del laboratorio, no se habla uno de logística, otro de almacén, otro de preanalítica, otro de la dirección, no. En la misma reunión uno habla del laboratorio y todos conocemos todo, eso está buenísimo. Brinda internamente evidencias objetivas para la toma de decisiones en otros procesos internos o externos. Una de las cosas, y lo dice la 15189, la 9001 y todos los estándares internacionales, que el jefe rinde cuentas, todos, de su gestión. Y así como el jefe rinde cuentas, exige que el resto rinda cuentas. Él se pone, por ejemplo, él hace revisión de la dirección, él organiza auditorías a través de delegar la gestión de calidad, la gestión de seguridad, la gestión de equipo, la gestión de personas, la gestión de la producción, por supuesto. Él delega, pero él pide que eso se informe y esos informes no son en la oficina del jefe, esos informes son en meetings, en reuniones anuales o semianuales, en donde todos nos enteramos de todo. Entonces eso hace que el grupo se cohesione y que todos apunten al mismo objetivo. Entonces ya tenemos un liderazgo efectivo, una comunicación efectiva, avanzamos todos juntos, existen mejores climas laborales, existe compromiso, que es lo más importante para efectos de la gestión, ¿no? Bien, entonces, entre gestión funcional y la gestión por procesos, pues evidentemente todos los países y todos los que nos falta hacer gestión por procesos deberíamos apuntar hacia eso. ¿Algún modelo? El de la CLCI.
Acá hay un modelo en donde coloca la gestión en la fase misional y va diciendo, mira, estas son las áreas, estas son las actividades que se hacen cada subproceso y nos va diciendo, miren, nosotros como CLSI sugerimos esta manera de implementar. Primero, comprometer que el líder tenga la visión de que quiere hacer gestión por proceso, que quiere alcanzar un sistema de gestión de calidad formal, una ISO o algo. Se compromete, las políticas son compromisos, y luego que se compromete de mi sueño y yo públicamente me comprometo, comunico esta intención, en el caso de la calidad, eh, a todos. Luego, en el segundo momento, hago un proceso de cómo planificar y organizar los documentos, ¿sí? Para que demuestren todo lo que voy a hacer. Luego empiezo a documentar. Y luego con estos documentos capacito, ¿sí? O sea, ya capacito sobre el documento. Ya no capacito en lo que es la calidad, sino en la política, en el manual, en el plan, etcétera. Con los documentos capacito. Y capacito incrementando competencias, sensibilizando, capacitando, motivando, dirigiendo y controlando para que las competencias se incrementen. No le digo que el núcleo es las personas, evalúo la competencia y si hay alguien menos competente, lo apoyo, lo quiero más, lo acompaño, porque en un laboratorio el más débil muestra la debilidad del grupo. Cuando un laboratorista se equivoca el laboratorio, no el laboratorista. Si se equivoca la secretaria es lo mismo, si se equivoca el jefe o se equivoca el vigilante es lo mismo. Quien se equivoque, se equivoca todos. Califican bien o nos califican mal por el más débil. Entonces hay que empezar a medir y apoyar a la gestión de personas. El tercer momento ya es empezar a medir. Empezamos a medir no conformidades, empezamos a evaluar, a hacer evaluaciones de la competencia, las quejas del cliente, del paciente, eso es importantísimo. Hacemos control de calidad interno, interlaboratorial y externo, no solamente en la fase operativa, no solamente en la fase analítica, la pre y posanalítica también. En los elementos de soporte también se mide control de calidad, en la gestión se mide control de calidad. Cada uno tendrá sus indicadores. Entonces el de calidad está mirando su mapa de control, su dashboard, como dicen, o su monitoreo de los indicadores, porque eso nos están diciendo cómo va cada subproceso o proceso, depende de la complejidad. Luego eso se revisa por la dirección. Esta revisión de la dirección tiene que ver con las auditorías, revisiones formales de la dirección y también de lo que dice estas evaluaciones o estos informes, y de ahí se determina un plan de mejora y vuelta, damos otra vez, de acuerdo a lo que hemos alcanzado, habrá una nueva visión del líder, un nuevo compromiso, una nueva comunicación y arrancamos un nuevo ciclo, que normalmente es al año. Esto lo plantea la CLCI, ¿sí? Y acá lo dice, pero para que usted lo haga, y esta es una recomendación de ellos, dice, empiece por una partecita. Entonces, arranca uno, por ejemplo, un elemento esencial de la calidad, que me permito regresar para enseñarles cuáles son los elementos esenciales de la calidad. Son estos de aquí. Para la CLCI, y creo que lo puse al inicio en donde, acá están, voy a poner la lupa. Estos son los elementos esenciales de la calidad, ¿no? Arriba, entonces pone mejora continua, aseguramiento, más abajo documentación, gestión de la información, atención a las no conformidades, más abajo, gestión de las personas, inventarios y recursos, equipos, gestión de los procesos, y más abajo, organización y planificación, foco, bueno, elementos más de gestión. Entonces, estos son los elementos esenciales de la calidad. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Salgo de la lupa y regreso rápidamente a donde estábamos. Bueno, usted ataque un cuadradito de esos y empiece a hacer todo lo que hemos hablado. Y luego pasa al siguiente, y así pasa al siguiente, etcétera, ¿no? Así lo dice. Plan de implementación para un elemento esencial de la calidad o parte de un elemento, lo ataca, lo mejora, y ahí pasa al otro.
lo mejora, va creando las piezas del rompecabezas, etcétera, etcétera, y después ya lo arma. Ese sería su modelo explícito en la QMS 01. Ustedes pueden comprar la guía y ahí les voy a explicar de qué se trata. Y otra manera es esta, que ya me permito hablar de Perú, lineamientos para la implementación de la gestión por procesos en salud del 2020. Esta es la última, en donde se fundamenta, se lo puedo compartir, esto es de libre acceso, en Google también lo pueden buscar, y les dice cómo hacer, y al final les da los anexos, es decir, les da las plantillas de cómo hacer. Esto bastaría aplicarlo al laboratorio y ya está nuestra gestión por proceso. Lo primero que hace es establecer un grupo de comprometido, o firma y nombre y firma, para la implementación, ¿no? Entonces, a estas personas, por supuesto, hay que capacitarlas, hay que motivarlas, hay que sensibilizarlas para que formen el grupo. Hay que también motivarlas, de repente, con un beneficio de algún tipo. Y si no, no hay dinero, no hay recursos, bueno, apelando a su vocación, apelando a su mejora como persona y como profesional, ¿no? Luego de eso, haga usted una matriz cliente-producto. Esto ya son las herramientas que tal vez en otro momento pueda hacer un webinar sobre estas herramientas y cómo sería un ejemplo en un laboratorio de mediano o baja complejidad. Eh, pero esta es una matriz en donde van a colocar acá todos los servicios que ustedes hacen y acá todas las personas que necesitan de ese servicio, que sean los clientes, y pues decir, ¿no? Una matriz. Luego de eso, hace un inventario de los procesos o subprocesos. Hace un inventario, donde a cada uno le va a poner un dueño de proceso. ¿Sí? Y relacionándolo con el anterior, si fuera preanalítico, yo nombro un dueño de proceso preanalítico, el producto del proceso sería las muestras obtenidas, y el procedimiento relacionado de corresponder se relaciona con la analítica, por ejemplo. Luego de eso, nos viene una ficha técnica del proceso. O sea, cada proceso, depende de cómo lo organice, por eso habría que hacer un poquito el taller, tiene entradas y salidas. El laboratorio tiene entradas y salidas, pero el laboratorio de repente quiere, si es muy grande, va a organizar que los procesos, el proceso cero es el laboratorio y un proceso sería la hematología, otro la preanalítica, otro la bioquímica, se me ocurre. O otro podría ser procesos operativos automatizados y semiautomatizados, bueno, depende cómo lo organice. Pero en todos los casos se documenta el proceso a través de una ficha técnica. Y miren todos los elementos que hay que llenar, incluido un CIPOC acá en medio, con indicadores, con planificación de los recursos, con el proceso propiamente descrito entre el proceso, qué hace el proceso, quién hace las entradas, quién provee de esas entradas, y aquí cuál es la salida del proceso y a quién le va a llegar la salida. Entonces acá esto se llama CIPOC. Revísenlo, pongan CIPOC en Google, van a entender que este es un pedacito de esta ficha técnica del proceso que fundamentalmente declara el proceso, ¿no? Los indicadores, y ahí está la ficha técnica, eso es lo que tiene que hacer posteriormente. Luego el anexo 5 hace un diagrama de proceso referencial, el proceso cómo se interactúa con otros procesos. Yo pertenezco a apoyo al diagnóstico, entonces ya estoy interactuando con ellos. Yo soy la parte misional, entonces interactúo con toda la parte operativa del hospital, por ejemplo, ¿no? Y hay muy buenos ejemplos en línea, ¿eh? Muy buenos ejemplos, que lo han hecho ya varios hospitales y varios laboratorios. Después, los indicadores tienen que tener una ficha de indicadores. Cada indicador tiene que tener todos estos elementos por indicador. Entonces, tiene sus fichas de indicadores, porque esto es la evidencia de que usted está avanzando, o que está cumpliendo, que es eficaz, que es eficiente, etcétera. Cada indicador tendrá un objetivo, ¿no? Un objetivo. Y el tipo de indicador sería indicador de eficiencia, indicador de eficacia, indicador de desempeño. Bueno, hay varios tipos. Acá dice eficacia, eficiencia, calidad, economía. Bueno, ahí está el mapa de procesos. Los procesos se llaman aquí, para este delineamiento, procesos estratégicos, que son la gestión. Los procesos misionales u operativos,
que es el hacer, preanalítica, analítica, postanalítica, y los procesos de soporte o de apoyo. Usted le pone el nombre que quiera, pero ya de ahí estandariza que así se van a llamar. El anexo 8 ya nos habla del procedimiento. Los procedimientos también tienen que formatearse de esta manera. El nombre, el código, la versión. Vamos a ver si pongo la lupa ahí. Objetivo del procedimiento, alcance, base normativa, definiciones y siglas. Luego, ¿cuáles son los requisitos para iniciar el procedimiento y cuál es la fuente? O sea, ¿quién le da estos elementos para que arranque, ¿no? El Go. Luego, la secuencia de actividades. Y acá pongo las secuencias, pero también para cada secuencia, qué documentos se generan, pues la unidad de organización, quién es, porque a veces hay secuencias cruzadas. Por ejemplo, desecho de residuos sólidos. Bueno, todos producen residuos sólidos, preanalítica, analítica, posanalítica. Entonces, ¿con qué estas actividades, a qué se está, cuál es la unidad que organiza y quién es el responsable? Y sigue aquí. Entonces voy a hacer otra vez la lupa, ya estamos por terminar. A ver, acá sigue la ficha de procedimientos, ficha de seguimiento de mejora, proceso vinculado, etcétera, propuestas de mejora, etcétera. Entonces, es un documento esto de acá, perdónenme, acá me he salido. Aquí continuaba, yo me escapaba de acá. Permítanme un momentito, no demora. Aquí está la cosa. Aquí seguía. Esta ficha de procedimiento sigue con procesos relacionados, anexos y, claro, la parte documentaria. Quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba. El control de cambios, esto es la parte de gestión documentaria que sugiero revisemos si es que todavía está fuera de nuestra competencia, porque es importantísimo manejar los documentos y más ahora con la tecnología que tenemos, ya no es pretexto, ¿sí? Así que esto sería el anexo 8 de 10. Acá hay el 9, ficha de seguimiento de mejora. No, son 9 nada más. 9, la mejora continua. ¿Cómo se hace la mejora? Como ven, entonces es un lineamiento. Acá, perdón, acá estaba el 9 y acá también. Ah, ya, bueno, acá está el BPMN que les decía, modelo de flujo de procedimiento. También se hace de proceso, en donde vamos a ya a través de una metodología que es el BPMN que habíamos hablado al inicio, vamos viendo el flujo de las actividades o de los procedimientos o de los subprocesos o de los procesos. O sea, esto es una manera esquemática de poner así en una especie de espacios a qué corresponde cada cosa y cómo interactúan entre ellas. Y el anexo 10, si efectivamente habían 10, el control de la documentación. Basado en esto, por ejemplo, de este lineamiento, yo podría poner los anexos. Quiero volverme un laboratorio. Dicho ese paso, en el inicio de este documento dice que es obligatorio para el Perú. Entonces, quiero ir implementando esto. Bueno, agarro mi GAN y lo pongo así y ya está. Así que voy avanzando en la implementación de eso basado en este lineamiento, basado en sus herramientas, que es lo recomendable para Perú. ¿Sí? Conclusiones. La gestión por procesos permite pasar de una lógica funcional a una lógica transversal orientada al usuario. El enfoque por procesos mejora la eficiencia, la efectividad y calidad de servicios. Hay muchísima información al respecto de cómo mejoró los servicios de salud cuando pasaron de un sistema funcional a un sistema por procesos. 3. La implementación requiere documentación estructurada y controlada. Ese es el pilar de la gestión por procesos, que antes se decía gestión de la calidad, gestión de la operación, gestión de la, de la seguridad, gestión de equipo, gestión de personas, gestión. Ahora, desde el 2022, en laboratorio no debemos decir así, debemos decir gestión, nada más, porque se entiende que no puede separarse una cosa de la otra. No puede haber una buena gestión operativa y con una mala gestión de calidad. O una buena gestión de calidad y una mala gestión de seguridad. Todo está amarrado, entonces solo se habla de gestión. ¿Sí? Y
El brazo operativo de la gestión es la documentación, las evidencias, la planificación, organización, dirección y control documentado, ¿sí? Finalmente, la gestión por procesos fortalece el sistema de gestión de la calidad del laboratorio, basado ya en los requisitos de la ISO. Así que esto es lo que les quería compartir, amigos, un poquito estos lineamientos y bueno, agradecerles por estar acá junto conmigo hasta las 8 de la noche, hora de Lima. Y bueno, con mucho gusto, si tuvieran alguna pregunta, estamos llanos a atenderla en la medida de nuestra escasa experiencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y paso a despedirme. Espero que les haya gustado entonces este entregable y estamos viendo pronto en el siguiente webinar de ICL. Acá creo que había una... Buenas noches, Bueno, Arturo. ¿Cómo estás? doctora, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Más que una pregunta, solamente es un comentario. Bueno, Es interesante eh, ver cómo a lo largo del tiempo el laboratorio, más que evolucionado, creo que ha revolucionado en todos los aspectos. Y lo que tú cierras en la conclusión en que hay que documentar es algo en lo que ya hemos venido aprendiendo paso a paso. Y valga las modestias aparte, no es que tu escasa experiencia, todo lo contrario, creo que nos hemos respaldado en ti en muchos aspectos, ¿no? Y estos flujogramas han ido mejorando a lo largo del tiempo. Ojalá y puedas visitarnos uno de estos días. mucho gusto. Y tiene que ver mucho con estos webinars, con estos cursos de capacitación que a pesar que son repetitivos, siempre encontramos algo que nos está faltando, ¿no? Pareciera que estamos terminando de cerrar un círculo, pero no, sigue abierto y seguimos teniendo que afinar aspectos importantes. Agradezco, a nombre de todos, creo, muy importante refrescar la memoria, refrescar los flujos y nuevamente, ¿no? Seguir mejorando, creo que ese es el pilar en todos los aspectos. Gracias a ti más bien No, por estos gracias. espacios. Gracias por esa palabra, doctora. Y sí, reconocemos en su gestión, porque la doctora es jefe del departamento de un hospital de tercer nivel de complejidad, o sea, de alta complejidad. Y está buenísima la gestión. Debo felicitarla también públicamente, ya que usted lo está haciendo conmigo, de lograr tanto con tan poco, ¿no? Que eso es la característica de muchos de nuestros países. Y lo hablo así porque más de casi la mitad son de los que nos están acompañando en el registro, por lo menos, son extranjeros. Entonces, el alcance es interesante y es interesante también que los ha tocado visitarlos, ver las diferencias y también las similitudes. Y las similitudes de todos nuestros países latinoamericanos es en la ISO 15189. Eso sí es indudable. También una similitud interesante entre nuestros países es nuestra idiosincrasia. Somos muy parecidos. Y también, lamentablemente, nuestras carencias, ¿no? De infraestructura, de la economía, pero una de esas es nuestra poca gusto de que nos guste documentar, que nos guste la matemática, esas cosas en común, ¿no? La estadística, documentar, cosas administrativas, casi no nos gusta. Nos gusta hacer el ensayo, nos gusta hacer investigación, nos gusta ver la molécula, la célula, y eso está buenísimo y todos nos hemos tenido que parecer en eso. Pero el otro lado también es sumamente importante y este nivel de complejidad en donde el mundo nos pide ser ordenado, disciplinado, ahí está la OMS, ahí está la ISO, todo lo que nos pide, tenemos que dar ese espacio también, nos guste o no, a este orden y disciplina que a nivel mundial las ISO y las guías nos están iniciando en muchos casos, y para eso tenemos aliados, ¿no? Uno de esos aliados son las personas que nos gusta difundir los temas de calidad
con la esperanza de que esto se multiplique al beneficio del paciente, ¿no? Y bueno, felicitarlo de que estén un día de casi fin de semana, ya estamos viernes en la noche, a esta hora, escuchando, eh, como bien decía la doctora, algo que ya todos conocemos o de alguna forma sabemos, pero volverlo a escuchar siempre aporta y anima a que esto se difunda. Les invito a que lo difundan y se vuelven también multiplicadores de este conocimiento que está en las normas, las guías, y por supuesto encuentren en ICL siempre alguien que les va a querer ayudar, difundiendo y también dando algunos, digamos, pequeños aportes que podemos hacer. Así que con mucho gusto acepto la invitación de la doctora. Y esta semana que entramos, seguramente en el Congreso nos vamos a encontrar ahorita de justamente de patología clínica acá en Lima, que es internacional, y con mucho gusto coordinamos cuándo nos encontramos, ¿sí? En su hospital. Agradecer también a Jesús Gilberto, que siempre nos sigue, por la felicitación, y sí, en preguntas si la charla va a estar, está en línea ahorita, se está emitiendo por las redes sociales de ICL, ahí lo pueden encontrar. Y al grupo de WhatsApp le comparto el video que está en YouTube, va a subirse a YouTube y se va a compartir ahí también. Así que no hay problema por ese lado, ¿sí? Eh, También alguien, el doctor Lorenzo que nos sigue, lo está grabando también. Por supuesto que dimos acceso a que lo puedan grabar o digitalizar. Y bueno, al doctor Magariño, que es un amigo entrañable, muchas gracias por estar ahí, doctor. Y es un honor que usted nos acompañe en esta sesión que tanto nos gusta hacer. Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto que tengan un bonito fin de semana y que todo sea felicidad. Hasta pronto.